Bueno, pues bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de tarde de esta última sesión del simposio. La conferencia de ahora corre a cargo de Javi Galvez. Muchas gracias por estar aquí. Sé que se ha dado un caminito interesante. Y nada, bueno, me voy a hacer una pequeña presentación. Los intereses de Javier Galvez Aguirre como investigador oscilan entre dos terrenos comunicantes: el problema de la modernidad filosófica y su constitución radical y las lecturas contemporáneas de sus consecuencias y sus orígenes, no siempre deliberados. En el primer sentido, viene trabajando desde su tesis doctoral la reconfiguración de conceptos como el de historia, providencia o fortuna, en las filosofías de la historia moderna. Actualmente centra los esfuerzos en este sentido en el momento inmediatamente previo, a saber, la recepción barroca de la cuestión de la variabilidad del mundo. Del otro polo, parte de su formación en la investigación acerca de Michel Foucault lo ha llevado a acercarse a la cuestión del cuidado de sí a partir del propio legado neoestoico, palpable en gran parte en la producción barroca hispana. Su conferencia de hoy se titula Del gobierno de los otros al gobierno de sí en Gracia, mundo, fortuna y abandono de lo político en el crítico. Pues nada, tiene la palabra. Vale, muchas gracias. Se escucha bien, ¿no? Perfecto. Vale, lo primero de todo es daros las gracias por venir aquí, por toda la organización que se ha llevado a cabo por parte del grupo de investigación, a los asistentes por aguantar en estas horas ya un poco introspectiva con respecto a nuestro trabajo y, bueno, a todos los miembros de la universidad que han posibilitado este tipo de encuentros. Por otra parte, querría empezar planteando una serie de preliminares antes de entrar un poco en materia. Y uno de ellos es que principalmente, aunque ahora intentaré hablar componiendo una serie de textos como una suerte de mosaico, cuya fortuna pues veremos si los propios textos justifican o no los resultados que pretendo obtener, aunque siempre de una manera bastante preliminar, es decir. Por otra parte, las fuentes de las que me he servido, que no siempre aparecerán de manera explícita cuando trabaje, muchas de ellas son, naturalmente, bastantes de ellas que aquí se mantienen son deudoras de una serie de autores que son fundamentales, entre los cuales algunos de aquí se encuentran presentes. Y lo digo porque si no aparece una cita expresa a ciertos autores no significa que no esté trabajando, o en la medida de mis posibilidades. Bueno, por otra parte, ya entrando un poco más en la cuestión, querría apuntar esto que ha señalado Fran con respecto a mis intereses de la siguiente manera. Efectivamente, para mí el tema de la constitución de la filosofía y la historia, no como una disciplina que tenga sentido reivindicar a día de hoy, de lo más mínimo, sino como discurso y como formación de un tipo de saber eminentemente del siglo XVIII, siglo XVIII-XIX, a mí siempre me han interesado entenderlas por ver cuál es el cariz político que subyace a las mismas. De la misma manera que no es extraño encontrar escritores, filósofos, novelistas, ensayistas, periodistas no sabría decir sinceramente, pero en general filósofos y escritores que en la modernidad no realice una dedicatoria en términos de pleitesía a aquellos que van a permitir la divulgación del libro, o bien la divulgación o bien su aprobación. También siempre tengo la sensación cuando leo filosofía y la historia, cuando leo literatura, pues que efectivamente, de alguna manera, los filósofos que intentan teorizar sobre la historia, y algunos de los historiadores también, lo que intentan es, de una manera más real o más bien ideológica o ideal, es posicionarse como consejeros de la corte. Eso por simplificar mucho una realidad que es bastante más compleja. Pero bueno, yo aquí de todas maneras no me voy a meter en aspectos tan sociológicos cuanto en aspectos más bien filosóficos. Y lo que querría hacer es una pequeña pinza, empezando y acabando en Italia, aunque el tema del que nos vamos a ocupar es España, o la constitución del mundo hispano. Y lo quería hacer aludiendo a dos textos, uno un poco menos relevante en términos de bibliografía,
Otro sí ha sido bastante constituyente, uno de Maquiavelo, siglo XV, otro, no, ya tendría que ser principios del siglo XVI, otro de Vico, 1710, en los cuales se habla sobre la fortuna. Y bien, paso a leer. Por un lado, el que coge Maquiavelo no es el famoso del capítulo 15, de fortuna, de la fortuna de los príncipes del principado, que se encuentra en el príncipe. Es de un pequeño poema que se llama Acerca de la fortuna. Y que yo, como no me siento especialmente poeta, pues sencillamente lo he traducido de una manera que intenta salvaguardar lo mejor posible el sentido y la literalidad, no tanto la dicción. Y dice Maquiavelo: mas si esto se comprende y observa, es decir, todos los tipos de problemas que ha planteado la fortuna a los seres humanos en su día a día, sería uno siempre feliz, beato, pudiendo saltar de rueda en rueda. Pero como este poder no es negado, por oculta virtud que nos gobierna, cambia con su curso nuestro estado. Bien, esto es un tema de la fortuna que aparece en Maquiavelo, que aparece en toda una serie de autores por escrito, en iconografías también, etcétera, que va a ser constante a lo largo de la reflexión de los inicios de la modernidad. Y que ya se verá claramente lo que llamaremos filosofía de la historia, que será reabsorbido bajo el concepto de providencia. Cosa que, por cierto, ya sucede en autores como Graciani y Saavedra Fajardo. Pero bueno, querría irme ahora al otro lado del que plantea Vico. Ya repito, en 1710, inicio del siglo XVIII. Dice, acabando el libro, y el título de este apartado se llama De Fortuna, dice, por tanto, el mundo es una suerte de estado de la naturaleza en el que Dios óptimo máximo atiende como príncipe al bien común, y cada cual, como persona privada, atiende al suyo concreto, y el mal privado es el bien público. Y tal como la salud pública es la ley suprema fundada por los hombres del Estado, así este universo de cosas establecido por Dios es la reina de todo, de toda la fortuna, o voluntad de Dios, por la que, atendiendo a la salvación del conjunto, impera sobre los bienes privados de todos o naturalezas particulares. Y tal como la salud privada cede su lugar a la salud pública, así también es relegado el bien particular de cada uno en aras de la conservación del conjunto. Y de esa forma las adversidades de la naturaleza son buenas. Este tema, que por cierto el propio Vico más adelante, pero no me quiero meter a profundidad, intentará acabar limando por las consecuencias que tiene con respecto a su posición tridentina, vamos a llamarla así, o contrarreformista, son las que autores más tardíos han llamado la heteronomía de los fines y los medios. Es decir, cómo, siguiendo esta fábula de la abeja famosa de Mandeville, cómo los vicios privados acaban generando virtudes públicas. Esta es una idea que va a recorrer bastante toda la filosofía y la historia y que va a tener consecuencias las que he retratado muy brevemente al final. Pero bueno, quisiera en un segundo dado, quisiera sencillamente aquí remarcar la importancia de esta cristianización de la fortuna, por un lado, que nos encontraremos, como digo, en autores propios del barroco hispano. Y en este sentido ya sí aterrizo en textos que son de nuestro interés. No por otros no lo sean, sino más que nada por atender a la lógica del simposio. Dice, la fortuna, esto es del héroe, por cierto, el Primor Décimo de Graciano. La fortuna, tan nombrada como poco conocida, no es otra cosa, hablando los guardias a un católico, que aquella gran madre de contingencia y gran hija de la suprema providencia, asistente siempre a sus causas, ya queriendo, ya permitiendo. Más adelante, en el Criticón, manteniendo una idea similar, dirá Graciano, en boca de la fortuna, protesto, lo primero, que soy hija de los buenos, pues de Dios y su divina providencia, y tan obediente a sus órdenes que no se mueve una hoja de un árbol ni una paja del suelo sin su sabiduría y dirección. Esto lo tenemos en la sexta crisis de la segunda parte del Criticón. Bueno, lo primero que yo remarcaría como diferencia con respecto a las lógicas filosófico-históricas que se van a dar en adelante en la modernidad, y de alguna manera, esto ya se podría debatir o no, ya se están anunciando muy sutilmente en los comportamientos que recomienda Maquiavelo al príncipe, es que hay una serie de lógicas supraindividuales que nos rebasan por completo y ante las cuales sencillamente debemos seguir su curso
obedecer a su designio, de alguna manera, agarrar a la ocasión, que a veces es sinónimo de la fortuna, a veces no, por los pelos, que es una de las imágenes tan clásicas de la propia fortuna. La cuestión está en que este tema también, por ejemplo, lo podemos encontrar, si no me equivoco, en el político de Graciano. Y aquí ya la cuestión si va a tener un cariz sumamente, ya va a centrarse en términos políticos. Me explico. Dice aquí, es la providencia suma autora de los imperios, que no la ciega y vulgar fortuna. Aquí ya la fortuna no parece que tenga la competencia directa de el decurso de la historia, más sí la providencia. Este tema, como repito, se trata también en Saavedra Fajardo y tendrá una clave, en principio, eminentemente agustiniana. Dice, ella los forma, la providencia, y los deshace, los levanta y los humilla por sus secretos y altísimos fines, los fieles para centro de su gloria, los infieles para emulación de aquello y castigo, resplandeciendo siempre además, disculpad, ¿dónde estaba? Aquí. Sí, resplandeciendo siempre en uno y otro la armonía prodigiosa de su saber. Más adelante, Saavedra Fajardo planteará la cuestión de una manera más o menos parecida, pero centrándose, esto sí, como autor barroco, como autor que intentará, ante todo, mantener una cierta rectitud de las buenas políticas, como ya nos comentó Elena Cantarino. En estas razones de Estado, que tienen que ser unas razones rectas, intentará mantener una cierta moral adecuada del príncipe, o del rey en este caso. ¿Qué puede durar lo que se funda sobre el engaño y la mentira? ¿Qué puede subsistir? ¿Cómo puede subsistir lo violento? ¿Qué firmeza habrá en los contratos si el príncipe, que ha de ser la seguridad de ellos, falta la fe pública? ¿Quién se fiará de él? ¿Cómo durará el imperio en quien o no cree que hay providencia divina o fía más de sus artes que de ella? Esto que os estoy comentando será principalmente tema de discusión clásico, como digo, en la tesitura de cómo mantener a flote el Estado o los Estados ante los avatares propios de la historia. Y la cuestión es que, en principio, este tema que no suele ir más allá de los tópicos, no suele ir más allá de cierta divergencia con respecto a una idea bastante similar, que es que la fortuna da y quita, la fortuna, antes, si te mantiene lo alto, luego te puede bajar. Es un tema que, como digo, en Gracián, que es el autor al que me voy a centrar principalmente, va a tener un cariz especial, porque él va a conceptualizar lo que será la rueda, o sea, el espacio circular de esta fortuna. Y esto en principio no tiene nada realmente distante de los demás, pero a mi juicio creo que hace otra operación en la cual esta espacialidad circular del tiempo tiene que juntarse de alguna manera, y yo no veo que haya posibilidad de juntarlo en el mismo plano, con una cierta espacialidad de, a veces ascendencia, a veces decadencia del mundo, o más bien ascendencia dentro del mundo y decadencia del propio mundo. La lógica circular no es exactamente lo mismo que la lógica de la decadencia del mundo. Y las dos tienen un cierto carácter tempóreo y las dos le intentan conjugar de alguna manera. ¿Cómo se hará esto? Pues a mi juicio, y es como intentaré dividir el grueso de esta ponencia, es por un lado tematizando la cuestión de la rueda de la fortuna o de la rueda del tiempo, y por otro lado tematizando muy brevemente un aspecto que no es tan presente en el Criticón, pero aún así está, que es esta especie de reestructuración sutil de la idea de las edades propias de Sigurd, de las edades del hombre que van en un proceso de decadente. Bueno, con respecto a la primera parte, lo que sería la rueda del tiempo, señala Gracián el Criticón, ¿qué pensáis que es el pasarse del mando, el mudarse señorío de esta provincia a aquella? Luego insisto, este carácter político. De una nación a otra. Es que se muda a la alforja del tiempo. Es que se muda a la alforja del tiempo. Hoy está aquí el imperio y mañana acullá. Hoy van adelante los que allá iban detrás. Mudóse la vanguardia en retaguardia. Y dice también, un poco más adelante, pero lo que fue gran vista y espectáculo de mucho gusto fue una gran rueda, ya la define, en la página siguiente,
el propio Gracián, fue una gran rueda que bajaba por toda la redondez de la tierra, desde el oriente al ocaso de la ocasión. Veíanse en ella todas cuantas cosas hay, ha habido y habrá en el mundo, con tal disposición que una mitad se veía clara, esencialmente sobre el horizonte, y la otra estaba hundida acullá abajo, que nada de ella se veía. Pero ir rodando sin cesar, dando vueltas al modo de una grúa que se metió el tiempo, y saltando la grada, un día y la del otro, la hacía rodar, y con ella todas las cosas. Esta imagen de la rueda en el que lo que aparece es lo que se ve como nuevo, lo que desaparece es lo que se olvida, pero que luego volverá a aparecer y no será reconocido. Esta será la estructura circular característica de la vivencia humana, especialmente en el mundo político. Y esto es lo que nos va a poner en aviso de la que yo considero una de las primeras fricciones que aparecen en estos dos tipos de tiempos que podemos encontrar en la misma crisis. Estoy, por cierto, hablando de la crisis décima de la tercera parte de la rueda del tiempo, si no me equivoco, citando de memoria. Indica al cortesano que volteaba la rueda y escondíase el buen tiempo, ya no el tiempo sin más, sino el bueno, el que tiene un cierto cariz asiológicamente positivo. Y todo lo bueno con él. Aquel hombre llano, sin artificio ni embeleco. Hombre al fin del tiempo antiguo. Escondíase aquello y salían otros, antípodas suyos en todo. Los hombres que aparecen en un momento dado y que se acaban por esconder son los hombres que en un pasado fueron buenos y que ahora desaparecen de esta rueda. La pregunta es, ¿volverán a aparecer? Y pues la respuesta es que sí. Lo que pasa es que aparecerán desde una cierta melancolía, aparecerán demasiado tarde. Dice Gritilo, sombras que aquellos van delante, medio hombres pues no tienen entereza. O, ¿cuándo volverán aquellos primeros agigantados hijos de la fama? A lo que responde el cortesano, que es quien le está dando lecciones al respecto de cómo funciona la rueda del tiempo. Dejad, decía el cortesano, que aún volverán a tener vez. Sí, pero qué tarde, a lo que responde Gritilo. Si se ha de acabar primero la mala semilla de esto. Como digo, aquí me parece que está esta primera fricción entre dos tiempos de temporalidad que acaban, de alguna manera, por encajar, pero que parten de dos principios distintos. Uno es que efectivamente hay un proceso de decadencia y otro es que nadie nuevo bajo el sol, lema clásico veterotestamentario, reafirmado dentro de la propia lógica del cristianismo de este autor o de autores como Juan de Mariana. Bien. Este tipo de lógica, además, que yo creo reconocer como mesiódica, se ampara en que también los buenos tiempos a veces son llamados directamente como, hablando en términos áureos, lo dorado, épocas doradas frente a estas épocas nuestras que son épocas de hierro o de hierro, es decir, de errores y de fallos, y también épocas de lodo directamente en el que caen. Se pregunta en la propia crisis, ¿y aquí en Roma? Dice que ha vuelto, se responde que ha vuelto aquel siglo de oro y aquella felicidad pasada de que gozó en tiempo los gregorios y los píos. A lo que se responde, ahí veréis que las cosas mismas son lo que fueron, solo la memoria es la que falta, como digo, esta circularidad. No acontece cosa que no haya sido, no se puede decir cosa nueva bajo el sol. No se puede decir cosa nueva bajo el sol porque en principio, repito, la lógica circular persiste. Ahora bien, lo que nos falla entonces sería la memoria. Y si la memoria es lo que nos falla, significa que a quien tenemos que acudir es justamente al papel de la historia y al papel del historiador. ¿Cómo hacemos esto? La clave de esto la encuentro yo en el oráculo manual, el aforismo 203, en la que dice, conocer la eminencia de su siglo. No son muchas. Una fenia en todo el mundo, un gran capitán, un perfecto orador, un sabio en todo el siglo. Un eminente rey en muchos. Las medianías son ordinarias en número y aprecio, la eminencia rara en todo, porque piden complemento de perfección, y cuanto más sublime la categoría, más dificultoso el extremo. En principio, si somos capaces de reconocer a quién emular, a quién seguir, nosotros, como políticos o como personas cercanas al mundo de la política, podremos saber en quién debemos fijarnos. Pero claro, las eminencias son mínimas. Y las eminencias del pasado, que son áureas con respecto a lo que podríamos encontrar ahora, salvo algunas excepciones,
debemos encontrarla, como digo, gracias a la historia. Y en este momento creo que sería conveniente retrotraernos un poco al capítulo en el que la historia como tal es tematizada, la crisis en la que la propia historia es tematizada en el Criticón. En el Criticón aparece la historia ante Critilo y Andrenio, ante quienes son llevados por el tiempo, pero dentro de la sala, para encontrar la historia, son acompañados por la memoria. Y se lo encuentran de la siguiente manera. Estaba mirando a dos haces, a lo presente y a lo pasado, que el porvenir remitía a la providencia. Es decir, la providencia en principio, aquello que, aunque todo siempre será nuevo, lo que tenga que suceder no lo tenemos en nuestro control. Encargados de mantener su reputación de esta historia son los historiadores, de los que dice el propio Gracián que deben ser historiadores de pincel, no de pluma, dando buena mala cara a todo lo que querían. Bien, en primer lugar, como pequeño apunte al respecto, indicar que la historia aquí no apunta, como se puede ver, porque la providencia queda fuera, a un tiempo totalizador, a este tiempo del que Cossé les dirá que en los siglos, la filosofía de la historia de los siglos XVIII, principalmente XIX, actuará como juez y sujeto de nuestras propias acciones. Sino, y tampoco apunta a una suerte de esperanza lejana. Antes bien, la mundanidad de la historia nos obliga a insertarla dentro de la temporalidad circular con una doble asunción. Uno, que ya se ha dicho, debe ser narrada contando lo bueno y lo malo, es decir, desde la verdad. Y dos, el desenmascaramiento de lo que es verdadero y de lo que es falso, este discernimiento, este desciframiento, si queremos, es lo que nos permitirá discernir los ejemplos a seguir. Estos ejemplos a emular, esta eminencia para actuar correctamente. Retomo aquí, cojo un segundo, sencillamente para indicar que en este rango conceptual se mueven autores de la época, como Juan de Mariana, que es historiador por antonomasia de la época de Gracián, al que, por cierto, Gracián cita como ejemplo a seguir, justamente porque hasta los propios españoles saldrían escandalizados si vieran la honestidad con la que habla Juan de Mariana. En su prólogo a Felipe III, que hace la historia de España, repite esta idea circular. Dice que los tiempos pasados y los presentes semejantes son, como dice la Escritura, lo que fue, eso será. Por las mismas pisadas y huellas se encaminan, ya los alegres, ya los tristes remates. Y no hay cosa más segura que poner en Dios los ojos y en lo bueno, y en rescatarse de lo inconveniente en que los antiguos tropezaron. Y aquí se de buen piloto tener todas las rocas ciegas y los bajíos peligros de un piélago tan grande como el gobierno, y más de tantos reinos en la carta de marear bien demarcando. En definitiva, la historia para conocer la propia gobernabilidad o el propio modo de desenvolvernos en la vida. Bien, me llama la atención que esto no es solo idea de Juan de Mariana, sino de otro teólogo de la época que hace una muy pequeña recensión a la propia reedición de la obra, en la que dice: la historia en particular suele triunfar del tiempo, que acaba en todas las demás memoria y grandeza. El sol produce a la mañana flores del campo, él mismo las marchita a la tarde. Las historias solas se observan y por ellas la memoria de personaje de cosas tan grandes. Lo mismo quiero pensar que será de esta historia la de Juan de Mariana. Es decir, la historia aquí no se entiende como un sujeto independiente del propio que lo escribe, sino esta recopilación veraz, adecuada, a partir de la cual nosotros podemos seguir ejemplos y, haciéndose la memoria, podemos llevar un camino recto y moral. Por lo tanto, a este elemento de historia querría añadirle, que en verdad estaba ya implícito, la cuestión de la verdad. Es decir, la historia tiene que ser verdadera en el sentido de que tiene que alumbrar, tiene que parir, como dirá Gracián más adelante, tiene que parir lo que realmente pasó frente a los enmascaramientos propios del mundo. Dice en este sentido Gracián, volviendo a él: poco importa que el tiempo delucirá el oro falso en este caso, y sobresaldrá el hierro y triunfará la verdad. Y respecto a los historiadores, en esta misma línea, indicará: créenme que toda pluma de oro escribe hierro. Hay historiadores que, sencillamente por servir al poder imperial, poder de su momento, por tener más fama o gloria, trastocan y engañan con respecto a cómo sucedieron las cosas. La verdad, cuando nos vamos ya a la crisis dedicada al mismo, se concibe en un siglo, dice Gracián, para parir en otro. Esta metafórica con que la verdad es expresada a lo largo de esta crisis tiene un componente tempóreo, es decir, los tiempos acumulan verdades cuyo encubrimiento hacen que ésta termine por reventar y salir.
y otro componente fisiológico, una especie de parto y una especie de extraña diéresis de la verdad. Gusta decirla y soltarla, pero no el oírla y el desengañarse. Por lo tanto, hay que dividir la cuestión en dos aspectos. Uno, que en los presuntos siglos dorados no era necesario decir la verdad, por lo que la verdad tiene un carácter de denuncia de la apariencia. Se dice en este sentido. Sin duda que allá aquellos dorados siglos debía parir esta verdad cada día. Y es a lo que se responde menos, porque no había que decir, menos porque no había que decir, no concebía, todo se estaba dicho, mas ahora no puede hablar y revienta. Y luego, por otra parte, en esta articulación entre tiempo y verdad, el segundo punto serían una suerte de tiempos mundanos en los que se expulsa la verdad, pero tras corroborar los desajustes sistémicos de su ausencia, al ver que la verdad, si no impera en un mundo cortesano, puede generar una situación sumamente compleja y sumamente impracticable, se intenta traer de vuelta siendo dulcificada y disimulada, aunque su fuerza latente desmiente el disimulo que se le pretende aplicar. Se dice, se resolvió que se desliesen con mucho azúcar para desmentir su amargura y le echasen mucho ámbar contra la fortaleza que de sí arrojaba. Mas los sabios, tras haberla escupido con este recetario de los príncipes, tan presto como la comieron, la arrimaron, diciendo que tenían harto con la teórica, que no querían la plática. En especulación sí, pero no en ejecución. Y esto nos lleva ya a cómo poder entender otro aspecto, como digo, tempóreo. Tempóreo no puede ser entendido aquí bajo ningún concepto de una manera extrínseca a la propia disposición humana. Perdonad si me resuena un poco de fondo cierta y muy lejana y con muchas divergencias. Cierto lenguaje muy lejanamente heideggeriano, pero la idea va en este sentido. Va en la idea de que efectivamente la temporalidad es un modo de estar en el mundo. Y esto en Gracián también se ve, aunque obviamente, repito, con muchas matizaciones pertinentes. Es decir, la lógica del mundo, la lógica circular, una lógica devoradora y voraz. Mientras que la lógica de lo ético, la lógica del cuidado, la propia del corazón, la de que actúa con valía, es una lógica que pretende ascender. Y por lo tanto, no entra dentro de esta misma dinámica. Vemos así, por ejemplo, ya yendo al tema en cuestión, ¿vale? Que hay una linealidad de la vida que se entiende como caída. En este sentido, tenemos la quinta crisis de la tercera parte, en la que dice Gracián: errad pues en los principios de la vida. ¿Qué será si no irse despeñando con mayor precipitación cada día, hasta venir a dar al cabo un irremediable abismo de perdición y desdicha? El desengaño, para ir bien, había de estar en la misma entrada del mundo, en el umbral de la vida, para que al mismo punto y nombre metiera el pie en ella, para que al mismo punto que el hombre metiera el pie en ella, se le pusiera al lado y le guiara, librándole tanto de tanto peligro como de estar armado. Fuera un ayo puntual que siempre la asistiera, sin perderle un solo instante de vista. Fuera el numen vial que le encaminara por la senda de la virtud al centro de su felicidad destinada. En este sentido, como vemos, hay una especie de idealidad imposible para el propio Gracián, que es que el desengaño comenzara al principio de la vida, cuando más bien el desengaño es lo que comienza a continuación. Y esto lo que nos obliga es a armarnos de una hermenéutica apropiada para entender el mundo. Entendiendo adecuadamente el mundo y actuando en consonancia con esta forma de entenderlo, es como podemos entender el mundo como desengaño, el mundo como caída, y una vez como caída y lodo en el que, este lodazal en el que la gente tiende a revolcarse, solo a partir de ahí se puede comenzar el camino de ascensión, que es un tema que va a salir habitualmente en el propio crítico. En este sentido, querría examinar pues, los dos polos. Por un lado, la lógica de esta vorágine mundana, y por otro lado, está la virtud entendida, el movimiento propio de la virtud, como un cruce y una ascensión. Dice, con respecto a la vorágine del mundo: razón tenéis de quejaros del desconcierto del mundo, mas no habéis de preguntar quién así lo ordenó, sino quién lo ha descompuesto. A saber, los mismos hombres, que no han dejado cosa en su lugar, todo lo han revuelto de alto abajo, con el desconcierto que hoy le vemos lamentado. Eso en el sentido propio de esta lógica del mundo. ¿Desde cuándo hay engaño de manera constitutiva? Pues desde que hay hombres, desde que hay mundo civil. Y con respecto a esta dinámica de ascensión,
habría que decir lo siguiente. Así que todos aguardan a que amaine el espíritu, el ímpetu de los vicios para pasarse a la banda de la virtud. Más tan imposible el cesar los males, el acabarse los escándalos en el mundo, mientras haya hombres, como el parar los ríos. Lo acertado es poner el pecho al agua y con denodado valor pasar de la otra banda al puerto de la seguridad dichosa. Este ideal, por cierto, en el caso de Gracián, en juicio, no respeta algo que sí va a ser bastante habitual en el barroco, que es esta figura senequista de calma en la tormenta, sino que más bien lo que implicaría en este caso concreto de Gracián sería un cruce, no un quiero permanecer en este mundo de esta manera, sino quiero dar un paso, que el cual por otra parte no es del todo expresable. Y por otra parte, donde vemos, no querría aburriros con una serie de citas, pero podemos pensar otros dos ejemplos más, que es la llegada a Madrid, que también se hace mediante una subida, se citará al final, o el ascenso a los muros de Virtelia, que es, después de haber pasado por el anfiteatro de los monstruos, todo un camino cuesta arriba, en lo cual luchando podemos conseguir salir de los avatares propios del mundo. Y a continuación ya leeré, no porque esté yo especialmente cómodo con mi prosa, sino porque aquí he intentado organizar un poco una serie de ideas que todavía estoy intentando poner en orden en la medida de lo posible. Tiempo, fortuna e historia se articulan en Gracián mediante una geometría difícilmente representable en el mismo plano. La temporalidad circular que muestra la fortuna no rueda cuesta abajo por la pendiente propia del desengaño de la vida. No se trataría de encontrar una situación a peor a lo largo de la totalidad de la historia vivida, pese a los lodazal de los tiempos mundanos. Esta pendiente, que va de lo áureo del mundo, tampoco está plenamente inserta dentro del círculo del tiempo, pues los avatares concretos del mundo no son los que propician el movimiento de la fortuna, ni tampoco la temporalidad hace por sí misma de indicio de la degradación del mundo. La degradación del mundo siempre ha sido así, desde que hay hombre. Solo en ciertos casos excepcionales ha sabido la virtud imponerse al tiempo y restaurar la gloria que, en tangente al viaje, asciende a lo intemporal. Tampoco el desengaño, bien entendido, tiene una inclinación necesariamente descendente, pues su comprensión permitirá actuar de una forma cuasi ascendente, es decir, mirando las estrellas para seguir el camino de la virtud. La estrella en el sentido de el cielo que, bien entendido, muestra la creación de Dios. Una cierta desazón nos embarga al comprender que en el invierno de la vejez, la última parte del Criticón, cuando acaso nos flaquean las fuerzas, es el momento cumbre de la comprensión de la condición ontológica misma del mundo. Pero el propio viaje, azotado por la fortuna, armado en su condición heroica con los ejemplos históricos, el que, en su rendición de cuentas, salva a quienes han emprendido un rumbo terrenal sin destino terrenal, lleno de vaivenes y caídas. La trascendencia del mundo, otro escatológico, del que poco se puede decir, queda garantizada por el agotador camino de la fama de este mundo. Que sin cielo no hay nada, pero juntándose con este vale mucho, recordando el oráculo manual. Dictan en ocasiones, de manera notoria, los consejos gracianos en el discreto, el héroe o el oráculo manual, de las propias del Criticón. En este último, todo afán por medrar la política tiende a caer en el barro o a llenarse de aire y gorra. Y en este sentido, querría muy rápidamente recordar una figura que me parece esencial para entender esta cuestión, que es la figura del sabio que aparece en el Museo del Discreto. El Museo del Discreto, que es el lugar propio justamente de la discreción y por lo tanto del trabajo cortesano, es el lugar en el que Andrenio cae con demasiada facilidad en los vicios. Critilo, por su actitud militante, no cae jamás en ellos, y un sabio que está a medio camino, sí es el que puede comprender tanto a Andrenio como a Critilo. Y la pregunta es, ¿de quién estaría más al lado salvando todas las dobleces y todos los espejos que salva en Gracián, que no son pocos y tampoco quería simplificar? ¿De quién en esta lectura a la que tiende el propio Criticón, de quién está más cerca la autenticidad del viaje? Pues a mi juicio estaría del lado de Critilo. Un no querer quedarse en este mundo, aunque obviamente se tiene que quedar en este mundo. En el último Gracián, el Kairos de lo político, si bien no se ha olvidado esta ocasión, se guarda en el recuerdo de un camino necesario para el desengaño, pero decepcionante. Cede el heroísmo político en la isla de la inmortalidad a la libertad elegida en el camino virtuoso de la vida.
en pos del indicio de la eternidad, en la tentativa, con el juicio imposible, de un aión efectuado en el mundo. Por ello se dobla la experiencia en dos temporalidades que abrirán dos modos esenciales de ser. El propio del que cree que se puede caer en el mundo y dar razones mundanas, que es en el que acaban todos los filósofos y todos los políticos, gran parte de ellos, que es la jaula de todos, la jaula de los locos. Y el propio de la virtud, armado de coraje ante la comprensión de la situación del mundo. Esta ambivalencia del mundo, esta dualidad de sus tiempos propios, no podrá ser reunificada mediante una sindéresis conciliadora, pues el tiempo de lo que acontece lo marca la fortuna, y el tiempo de lo decaído, de lo que ya siempre está decaído, obra acicate para la huida del interés de los propios acontecimientos. Solo este último proceder, solo esta conciencia o cuasi conciencia, el tiento de una llamada del corazón valeroso, puede tornar el acontecimiento fugaz en eminencia que colorea el tiempo por un breve instante. El tiempo del desengaño, el tiempo de las edades, no trastoca profundamente la rueda del tiempo mundano. Queda a merced de los demás viajeros el realizar su propio periplo, cuya historia no tiene más contexto que un mundo cíclico y un ejemplo de la breve excepción a su lógica. Esta ética, impuesta allende la lógica del mundo, comprendida y cifrado, es justamente, a mi juicio, la contrapartida moderna de una filosofía de la historia, es decir, el no querer dejarse llevar por una suerte de mundo que el propio Gracián no va a poder comprender como filosofía de la historia bajo ningún concepto. De hecho, en el propio Vico, a mi juicio, lo haría así, completamente. Pero no obstante, lo que sí tiene claro es que no quiere aceptar la propia lógica interna del mundo. ¿Por qué? Porque la lógica interna del mundo, lo que nosotros a día de hoy vamos a entender que va a suceder, es que es la lógica propia de la doctrina del laissez-faire, del dejar hacer. Dejemos que el mundo obre como así desea, que ya vendrá lo virtuoso. A partir de los vicios privados vendrá lo bueno. Si dejamos que las cosas sigan su rumbo, poco a poco podremos así conseguir aquellas cosas que queremos. En el caso de Gracián, en el caso de los contrarreformistas, o por lo menos de los jesuitas de esta época, creo que hay un intento de resistencia ante esta dinámica del mundo. Creo que han terminado por comprender dentro de su época, dentro de su tiempo, que la lógica mundana no puede ser salvada en el sentido que ellos buscan la salvación. Otra cosa es que nosotros la busquemos en un sentido. Muchas gracias por todo. Pues muchas gracias, Javi, por esta conferencia. Y nada, habrá un turno de preguntas que imagino que... Bueno, ahí tenemos. Yo quisiera comentar a propósito de esa sospecha heideggeriana que has querido ver en la explicación, porque he querido notar que lo has dicho con cierto cuidado, como si fuera algo que se ha aceptado. No me parece para nada un tiro de palo. Muy al contrario, ya no solo podemos sospechar que está en Gracián, es que está incluso en Séneca. De hecho, siguiendo el análisis que adelante Pedro Cérez en su clave y figura del pensamiento hispánico, y ya pido perdón si no logro rememorar muy bien el argumento, no es que estemos en el tiempo, ni que seamos en el tiempo, sino que somos tiempo. Entonces, la propia actividad ética buscaría ganar ese tiempo, porque implicaría potenciar incluso aún más lo que somos. Y ya que estamos hablando de la actualidad del barroco, esta es una idea que creo que sigue presente entre nosotros, pero algo pervertido, porque ya no es ser tiempo, sino invertir tiempo, como si fuera una moneda de pago, un oro que tenemos que entregar a Caronte, ya no para transcurrir hacia la muerte, sino para vivir el tiempo de trabajo, el de ocio, y el que malamente llamamos libre. De hecho, por eso en el libro, aquí, en el capítulo magnífico, advierte repetidas veces que no se trata de matar el tiempo, sino al contrario, de ganarlo. Y dado que esto es una idea de interpretación sentiana, sería el adjetivo, pues a mí no me parece absurdo encontrarlo también en Gracián, ya que la influencia del estoicismo de Séneca, como es palpitante de interés o también como trabajo el amo, estaba muy extendida en aquella época. Entonces, este es el comentario que quería. Bueno, muchas gracias. Yo ciertamente decir que leo a Heidegger como un amateur.
yo me centro principalmente en dos cuestiones en este sentido que me hacen sospechar, pero siempre con la cautela de, repito, de mi lectura de novato. Y son una, el carácter estático del tiempo proyectual, que hace que en este caso el proyecto ético de salir para adelante, de dar el paso hacia adelante, sí podría, a mi juicio, generar una cierta, o sea, ver una cierta afinidad. Por otra parte, no podemos olvidar tampoco que uno de los objetivos principales que se plantean en ese tiempo es entender la propia estructura tempórea o temporal de lo que es el data. Y por lo tanto, efectivamente, esto se da. Ahora, yo me lo tomo con mucha cautela por lo que digo, por lo precipitado que puede ser a veces en mi lectura, como por querer ver demasiado rápido, a lo mejor, algo que se nos puede escapar a veces. Porque, por ejemplo, no pude estar esta mañana, creo que esta mañana cuando puse vosotros. Si no me equivoco, aquí Bertrand también, si quisiera, podría participar o no decir nada también, como parece que propone, pero dentro de la propia lógica jesuítica del ocasionalismo, también un cierto elemento probabilista, que si no somos tan benignos en nuestra interpretación, se puede entender como un cálculo de beneficio. O sea, no que esté ahí todavía, pero que va a dar pie a... Por eso, aunque efectivamente creo que puede haber elementos, creo que puede haber, en el buen sentido de la palabra, una suerte de fusión de horizontes con respecto a ciertos elementos propios del estoicismo o de oración con respecto a ciertas intuiciones. A mi juicio, sobre todo el primer Heidegger. El Heidegger, yo estoy hablando de ese tiempo, del informe Nator, estoy hablando de hermenéutica de la facticidad. Me estoy centrando en estas obras primerizas. En las más tardías yo no me atrevería. No digo que no se pueda, digo que yo no me atrevería. Pese a todo, yo creo que deberían andar con cautela. Y este es obviamente el tema que estoy intentando trabajar ahora en un futuro. Pero bueno, por eso te digo. En cualquier caso, muchas gracias por el ánimo en directo y por la introducción. Vamos. Gracias, Javi. Yo quería preguntarte por el tema de ¿El micro? Quería preguntarte por cuando has abordado el problema de la rueda del tiempo, te preguntaba si estos grandes personajes volverían a aparecer. Te has dicho que está demasiado tarde que aparezcan. Y te quería preguntar, en eso, tu opinión, si tú no crees que el Criticón, sobre todo en la última parte, hay una desvalorización de estos grandes personajes que quizá en otros momentos si los plantean por ejemplo, estoy hablando de la crisis, las habla de todo, y llega a aparecer incluso Séneca ahí, ¿no? En algún momento sí que era A eso, como no quería extenderme mucho, como no quería extenderme en exceso con eso, efectivamente, Séneca aparece en el Criticón, justamente en la jaula de todos. También es verdad, si no recuerdo mal, que aparece justo en el momento, o sea, el motivo por el que se encuentra allí es, si no recuerdo mal, puede que me equivoque, es porque obra bien de interior, pero no bien de exterior. Y por lo tanto, a mi juicio, pero esta lectura obviamente también es parcial, no obra bien de exterior, yo lo interpreto en Graciana, a partir de la propia textualidad, como no actuar de manera conveniente, no cruzar este río al lado de la virtud, no ponerse de lo que voy a hacer. Séneca tuvo sus desmanejes políticos, ciertamente. Cicerón era casero en su época cuando podía, pues ciertamente también, ¿no? Es el aspecto menos agradable de una figura que por lo demás tiene una valía absoluta, ¿no? Pero luego no solo esa parte de la jaula de todos, que hay una educación. A mí me resulta, cuando lo leímos en este seminario, a mí me resultó también curioso cómo muchos de los héroes que estaban esperando se quedan agolpados a la puerta y no consiguen entrar. No consiguen partir del puerto de Ostia. Y es justamente esto lo que a mí me ha hecho pensar, no solo obviamente por decisión de ningún tipo, sino por lectura,
que se hace difícil mantener la figura heroica de alguien que a veces parece tener un anhelo caballeresco, a veces sencillamente asume la realidad cortesana de la época, pero no obstante, creo, por lo que digo, que conforme avanza el propio texto, es decir, el invierno a la vejez, que es el momento cumbre de darse cuenta demasiado tarde, que el heroísmo va a ser parcialmente, no totalmente, pero sí parcialmente o resignificado, una actitud virtuosa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Javi. Javi, muchas gracias. Está muy bien. Tenemos que levantarlo. Pero no da la impresión de que la... No sé si es posible para algo. De que la historia es para Gracián como una galería de ejemplos, como si fuera un gran depósito ahí del que sacar ejemplos para otros fines que no son precisamente interpretar para nada el discurso histórico, no todo por perdido, ¿no? Tú te referías al círculo y al no hay nada fuego bajo el sol, como si diera por supuesto que ahí el orden del mundo es inmutable, también del mundo histórico, y que luego eso, claro, se confronta con la otra lógica, que es la individual, en la que esos ejemplos tienen alguna funcionalidad, ¿no? Y pueden servir para ese camino de ascenso, que están como dislocadas los dos ejes, ¿no? Hay ciertamente, no creo que en el mismo nivel de lectura que puede tener esta lectura que hizo Derrida sobre el tiempo está fuera de quicio, no sé si sería la misma lógica de quicio que hay entre ambas, pero sí es cierto que lo que más que una respuesta, te voy a hacer una pregunta, y es, cuando me habla en este centro de historia, ¿podríamos incluir el desfile de figuras alegóricas que aparece a lo largo del Criticón, o lo centra en un momento más concreto, en una visión más concreta? Los personajes históricos, ¿no? Vale. Los episodios. Vale, lo digo porque hay un capítulo que para mí es muy importante en este sentido, de esta moral militante, que es el de la medida del valor. Y son justamente las armas y el recordatorio de esta eminencia las que van a armar a Andrés Negritilo para subir a Virtelio, al monte de Virtelio. Por lo tanto, creo que efectivamente sí tienen tienen una utilidad en el buen sentido de la palabra. Tienen la utilidad de la ejemplaridad que en muchos casos sí pueden mostrar una lógica decadente del mundo, ciertamente, pero me arriesgaría a decir que esta lógica decadente de que todo lo que ha sido ya será y nada de nuevo baja el sol, puede ser interpretada en la medida en que no haya por parte del propio individuo que asume en la propia historia un proyecto ético ante el cual hacer algo. Si no, evidentemente no son un poco más que un muestrario vacío, pero dándole el buen uso, creo que sí podrían tener. Creo que en propagación sí pueden llegar a tener este carácter relacionador. A fin de cuentas, la figura de Fernando el Católico, la figura de Filipo de Macedonia, etcétera, van a ser dos de las determinantes para que estos dos individuos, que Andrés Negritilo, y no solo esto, obviamente, más adelante, finalmente se armen del valor necesario para llegar hasta los muros de Virtelio. Tenía la palabra. Mira, a mí creo que había una aclaración. Habla de la lógica del cuidado como una lógica Pero lo último no te escucha, perdón. A propósito del tiempo circular, de la tierra del tiempo, me gustaría que un poco me aclarara esa conexión que ha establecido. Vale. Lo que diría más bien es que la rueda del tiempo lo que nos lleva a una cierta desazón. O sea, lo que se plantea en principio, no total, porque hay una cierta esperanza en que vuelva a aparecer otra situación nueva, pero claro, si no hay un armarse de valor, esto no es algo que trato directamente aquí, porque ya traté en otra trabajillo, pero que yo los dos elementos los veía sumamente plenamente conectados, si no, no se entiende.
Efectivamente, la lógica del mundo, si nos dejamos arrastrar por ella, lo que haremos será engaño tras engaño. En cambio, si somos capaces de atender al corazón, que esto nos remitiría a la anatomía moral del hombre, de Criticón, atender al corazón es, el corazón tenía esta facultad, esta cualidad peculiar de ser una suerte casi de tiento y de precaución ante los avatares del mundo, pero también es donde reside el valor y por lo tanto donde reside la valía y el coraje. Esto es lo que permitirá, o sea, este será uno de los elementos antropológicos, vamos a llamarlo así, que nos permitirá efectivamente darnos cuenta de que hay una cierta hermenéutica posible de realizar, es decir, este mundo está torcido, este mundo está desquiciado, en este mundo, si seguimos su lógica, acabaremos o en la jaula o en el lodo, y a la vez no podemos salir de este mundo. De hecho, el propio Gracián es muy inteligente en este sentido. La llegada, o sea, la salvación de los propios personajes, no se dice en ningún momento que sea una salvación escatológica plena. No es que no esté, es que obviamente como buen jesuita no quiere arriesgarse en ese sentido. No quiere caer en lo que le acusaban en estas disputas que hubo sobre el Tausili entre bañetistas y molinistas de ser un pelagiano. No podemos garantizar bajo ningún concepto la salvación de este mundo. Pero la rememoración, o lo mejor dicho, la repetición que se hace al final de por todo lo que pasó, es una forma de acercarnos, una casi una línea asintótica, a esta huida de esta circularidad del mundo. Solo de esa manera. No sé si con eso te ayuda un poco. ¿Sí? Sí, siempre. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias, Javi.